Hoy os voy a hablar de algo que preocupa a muchísima gente. Estamos ante una posible crisis energética global. ¿Y qué tiene esto que ver con algunos comentarios recientes de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que dice que detecta señales similares a las que vio antes de la gran crisis del año 2008? Vamos a hablar de ambas cosas y vamos a mostrar unos gráficos que considero tremendamente interesantes. Uno es la historia de lo que ha pasado con el petróleo desde hace aproximadamente 6 décadas, porque aquí podemos ver cuáles han sido las reacciones que se han producido en función de qué, y luego por otro lado podemos ver cómo se ha trasladado ese precio del petróleo a la inflación y por otro lado a la actividad económica medida como PIB. Y por último, cómo puede afectar a la bolsa, en qué momento está la bolsa a nivel global, si hay señales preocupantes, etcétera, etcétera. Quédate conmigo porque estos gráficos que he pasado tan rápido los voy a analizar muy en detalle a continuación. Pero las preguntas clave que vas a saber al final de este vídeo es qué preocupa tanto a Jamie Dimon. Por otro lado, ¿el coste de la energía realmente puede provocar una recesión? ¿Qué escenarios son los más probables? Realmente hay dos grandes que debemos diferenciar porque van a marcar lo que ocurra con esta crisis. ¿A quién afecta más realmente lo que está pasando en Oriente Próximo en términos de exportación e importación de energía? ¿Cómo puedo detectar el riesgo de si algo realmente está a punto de eclosionar y provocar una gran corrección en los activos como la bolsa? ¿Y qué niveles debo vigilar para saber que ha llegado el momento de salir por la puerta o de reducir mi exposición al mercado? Este es el reto, espero que te guste, vamos con ello. En primer lugar, para aquellos que no conozcáis a Jamie Dimon, es el CEO de JP Morgan. Y como podéis ver en esta gráfica, hablamos del banco más importante por tamaño de Estados Unidos y uno de los que mejor lo ha hecho en términos de cotización desde hace muchos años. Por tanto, es un referente de la industria que todo el mundo escucha. No es cualquiera cuando opina, merece la pena tener el oído bien abierto. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué dice? ¿Qué es lo que realmente suscita tanto nerviosismo? Bueno, la frase dice: el entorno actual de mercado me recuerda peligrosamente a los años previos a la crisis financiera global. Concretamente, ¿en qué se centra? En las subidas generalizadas que se están dando simultáneamente en todos los activos, en los beneficios récords, en el apalancamiento cada vez más elevado, en la sensación de complacencia extrema por parte de los inversores y en la creencia de que esta vez va a ser diferente en torno a lo que ocurre con la IA. Bueno, vámonos directamente a cuáles son lo que considero los dos escenarios más plausibles. El primero es el escenario donde hay un shock de corto plazo, que es lo que estamos viviendo ahora, y rápidamente vuelta a la normalidad. Así es como el inversor ha estado generando sus decisiones durante los últimos años. Cada vez que había un problema, confiaba en que se iba a subsanar muy rápidamente. Si el conflicto dura poco, la realidad que se va a imponer es que hay sobreoferta de petróleo en el mercado. Es decir, no falta petróleo, sino que sobra. Por tanto, si le quito la prima de riesgo que ahora mismo suscita la guerra que se ha iniciado, pues el coste del petróleo no solamente no debería seguir subiendo, sino que debería bajar y situarse nuevamente en las cotas en las que se encontraba anteriormente, que es un nivel relativamente bajo, como veremos luego, para lo que ha sido la evolución histórica del crudo. El segundo escenario es justo el contrario: volatilidad que vaya más, subida del precio sostenida en el tiempo, impacto por tanto en la inflación y con ello también en la política monetaria, es decir, en la capacidad de los bancos centrales de seguir bajando tipos de interés, que ya no podrían, y este tipo de entorno solamente es factible con una guerra que se enquiste, que realmente dure tiempo, que los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel se prolonguen en el tiempo, lo mismo que los ataques que realice Irán sobre todos esos países vecinos donde tienen bases militares, por ejemplo los estadounidenses. Y como digo, no habría un problema de que suba el petróleo porque carezcamos de oferta. El problema es que no lo podríamos enviar, o el envío sería más costoso por el incremento de los seguros, por el incremento del tiempo
porque al no utilizar el estrecho de Hormuz tendríamos que buscar alternativas que son más largas en duración y más costosas, y todo eso lo que haría es una disrupción en el mercado energético que acabaría por trasladar ese sobrecoste a todo tipo de industrias y por ende a la inflación final. Esos serían los dos grandes bloques que vamos a analizar en el vídeo de hoy. ¿Cuál es la historia del petróleo? Bueno, aquí tenéis desde el embargo de Arabia Saudí en 1973, la revolución iraní, la guerra entre Irán e Irak, cuando Arabia Saudí deja el papel de regulador de mercado, la invasión de Irak a Kuwait. Fijaos que aquí hay movimientos muy interesantes de subida brutal pero corrección muy rápida, como podéis observar. Luego la gran crisis financiera del 97, en el momento en que la OPEP hace un primer recorte de producción muy grande, ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos. Aquí hay un déficit de mercado que no se cubre y provoca este tirón fuerte. Después llega el desplome por la crisis financiera global del año 2008. Fue cuando la OPEP se puso de acuerdo en recortar hasta 4,2 millones de barriles diarios de petróleo y hizo que esto repuntase. Después, en 2015, vemos que no hay un cambio en la producción y eso hace que haya una caída hasta 2016 tremenda. Y los hitos más importantes recientes está la pandemia del COVID en 2020, donde se paraliza la economía mundial con el desplome evidente del precio de la energía porque no había compras. El repunte fortísimo que se da cuando Rusia invade a Ucrania en 2022 y cómo luego surge este nuevo hito que es la guerra que se ha iniciado en Oriente Próximo con el repunte del petróleo. De momento es llamativo, pero no es ni mucho menos uno de los repuntes más grandes que se hayan observado de la historia. Y como veis, bueno, pues nos movemos en un entorno donde, si miramos el tiempo más reciente, si nos centramos en esta cota de aquí, al final podríamos decir que el precio medio no era muy distinto de donde estábamos antes del inicio del conflicto. Con lo cual no estamos ni mucho menos en cotas extremas que en otras ocasiones han provocado problemas de inflación muy severos. Luego veremos precisamente esto. Pero uno de los grandes errores que se suelen cometer cuando analizamos situaciones en términos gráficos es no tener en cuenta que la situación de hoy puede ser muy distinta a la situación que había a los preámbulos de otras crisis. Así que he seleccionado las dos últimas para que lo veáis de forma muy clara, para intentar dilucidar hasta qué punto puede afectar el repunte del precio del petróleo a la inflación y a la subida del coste de financiación en Estados Unidos. Para ello creo que hay que hacer un ejercicio muy rápido de qué pasaba en los años 70. La situación era completamente distinta ahora, la deuda total era mucho más baja, los hogares estaban muy poco apalancados, las empresas apenas tenían endeudamiento, el gobierno tenía una deuda bastante contenida y la pregunta ahí de qué provocó realmente entonces la situación de colapso económico. Dices, bueno, pues que la inflación se disparó por un shock energético y la Fed respondió con una manera que ahora parece imposible que hiciese, que fue subir las tasas de interés hasta el 15%, lo cual acabó provocando una gran recesión, de hecho 2 recesiones seguidas. Fue la vulnerabilidad que produjo una política monetaria tremendamente drástica, lo que frenó el proceso inflacionista y lo hizo con el precio de 2 recesiones seguidas en Estados Unidos. En el año 2008 la situación no era igual. Los hogares estaban tremendamente endeudados, aproximadamente un 100% sobre el PIB. Había una burbuja inmobiliaria evidente a todas luces, teniendo en cuenta los precios de la vivienda y la oferta existente. El sistema financiero estaba altamente apalancado. Lo único que hacían era echar leña al fuego a todos aquellos que querían comprar vivienda. Y luego había mucho crédito estructurado que engañaba, mezclando activos de buena calidad con activos de mala calidad, en lo que parecía que no había riesgo en los balances de los bancos y que luego tuvo como coste el colapso de buena parte del sistema financiero anglosajón. Ahí, evidentemente, el detonante fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que llevó al colapso del crédito hipotecario y, evidentemente, un efecto contagio a todo el sistema que estaba ultra apalancado. ¿Cómo estamos hoy en 2026? El gobierno está muy endeudado, los hogares no están tan endeudados ni mucho menos
como en 2007, en lugar de un 100%, es en torno a un 70% del PIB. Las empresas tienen un nivel de endeudamiento moderado, gracias a que se han ido desapalancando de forma muy agresiva desde los picos alcanzados en 2020-2021, y hay, eso sí, mucho crédito estructurado que tiene riesgo. Ahora mismo, como veis, con la deuda pública, en el caso de Estados Unidos, superando el 120% del PIB, el mayor riesgo es el coste de los intereses, que ya se destina más de $1 billón a pagar simplemente intereses anuales de la deuda existente. El déficit estructural, que es mayor a un 6%, este tipo de déficits, que es cuánto más gasta el gobierno de lo que ingresa, solamente lo habíamos visto en otras décadas en momentos de grandes crisis. Ahora Estados Unidos está dopado, tiene un déficit fiscal gigantesco, a pesar de que está con tasas de crecimiento bueno. Eso demuestra el problema en el que nos encontramos, y por otro lado, qué poco margen fiscal le queda para aplicar políticas expansivas en el caso de que haya una crisis y se necesiten. ¿Por qué? Pues porque la estamos aplicando cuando no las necesitamos, lo cual el margen de maniobra se reduce. Una de las preguntas, además de qué le preocupaba al CEO de JP Morgan, que os hacía al principio y decía que os iba a contestar, es: ¿puede el coste de la energía provocar una recesión económica? Para ello me gustaría ver este gráfico con vosotros. En primer lugar, como veis, arriba tengo la evolución del precio del petróleo. En medio tenemos la evolución de la inflación en Estados Unidos, y abajo del todo tenemos el PIB, o la tasa de crecimiento de la economía americana. Cuando es por debajo de 0 indica recesión, y por eso está en rojo. Cuando está en verde es que hay crecimiento de mayor o menor medida. Es tasa interanual. Cuando veo este gráfico, lo primero que hago es pensar en grandes movimientos explosivos del precio hacia arriba, que ya hemos identificado antes a qué correspondían. Aquí este primero era el embargo de Arabia Saudí. Provocan normalmente una subida importante de la inflación. En el caso del año 75, estamos hablando de una inflación del 12% en Estados Unidos, cosas que ya hacía tiempo que no veíamos, salvo por el evento reciente del año 2022-2023. Por otro lado, tenemos que más adelante eso acaba provocando una recesión económica, con lo cual repunte fuerte del petróleo, inflación, recesión. Nuevo repunte importante de petróleo en este movimiento que veis aquí en los años 80, acaban provocando que la inflación toque 14,5%, y eso genera finalmente una recesión económica que, como os decía antes, son realmente 2 recesiones casi consecutivas. Si localizo otro pico de subida del precio del petróleo, con el efecto que eso lleva a la inflación de un 6,5%, veo que vuelve a generar una recesión económica. El siguiente pico que he querido marcar es el que aparece aquí arriba. Evidentemente eso también genera inflaciones del 5,5%, y tarde o temprano, con la crisis 2008, desata la gran recesión que vive Estados Unidos y que contagia al resto del mundo. La más reciente, o el pico más reciente, lo vimos con el ataque o la invasión de Rusia a Ucrania, como eso generó momentáneamente inflaciones del 9%, y sin embargo no hubo una recesión. Acordaos que en 2022 había una sensación casi de consenso de va a haber una recesión. Estaba todo el mundo preocupadísimo por la recesión venidera. Las bolsas habían corregido entre un 20 y un 30% en espera de esa recesión, pero las medidas que se impusieron desde el punto de vista fiscal, porque a nivel monetario se habían subido mucho los tipos, pero a nivel fiscal nunca dejamos de ayudar al mercado, evitaron esa recesión, y al final no se cumplió esa métrica de pico petróleo, pico inflación, recesión segura. Veníamos además de un desequilibrio enorme que había provocado una recesión anterior, como fue la pandemia, que ha sido la recesión más grande desde 1929, y por tanto estaba todo como un poco desajustado. Si miramos el gráfico, lo que vemos es que cuando localizas de alguna manera puntos de inflación que realmente puedan ser definitivos a la hora de provocar problemas